Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Un gran gusto encontrarme en este espacio de discusión, análisis y de reflexión de la RENACE, de la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política. Me permito presentarme, soy Mariana Jaimes Alarcón y el día de hoy vamos a hablar sobre el boletín semanal de la RENACE número 48. El tema de esta semana es la toma de posesión de Gustavo Petro de la presidencia de Colombia. El día de hoy me permito presentar a grandes compañeros y compañeras, a Yarima Merchán Rojas, Colombo mexicana, editora y activista, autora de publicaciones educativas, fundadora de Migrante 33, Asociación de Apoyo a Personas Migrantes en México. Forma parte de Me Muevo por Colombia, colectiva conformada por personas de origen colombiano en México. Su padre, Isidro Merchán, fue fundador y militante del movimiento 13 de abril M13. Bienvenida, Yarima. Hola Lucía, ¿cómo estás? Solo aclaración que se llama Movimiento 19 de abril M19. Correcto. Gracias, correcto. También tengo el gustazo de presentar a Daniel Roberto Leones Reyes, economista, sociólogo y teólogo con estudio de maestría en economía y sociología, profesor jubilado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, miembro fundador de Colpaz y parte de Pacto Histórico de México. Muy buenas tardes, compañero. Sí, buenas tardes. Bueno, quienes nos hablarán sobre este tema, sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, para dar inicio, daré a conocer el boletín, el cual nos dice: la toma de posesión de Gustavo Petro de la presidencia de Colombia. Boletín de la Red Nacional de Círculos de Estudio, Instituto Nacional de Formación Política. El 7 de agosto, Gustavo Petro y Francia Márquez tomaron posesión de la presidencia y de la vicepresidencia de la República de Colombia. Se trata del primer gobierno de izquierda del país sudamericano. Lograron la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 15 de junio, con poco más de 11.200.000 de votos frente a 11.500.000 votos obtenidos por los entonces candidatos de la derecha. Colombia, otrora bastión neoliberal, ya es parte de la nueva oleada progresista latinoamericana. Durante el discurso, Petro habló sobre el conflicto armado interno de 6 décadas y que ha generado 800.000 muertos entre 1985 y 2018. La guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Petro dijo que en su gobierno se buscará construir el país de la vida y para ello impulsará el desarme, el diálogo y la reconciliación. Buscará reducir la desigualdad a la que llamó aberración y anunció una reforma fiscal redistributiva, educativa y laboral. Anunció reformas en materias de salud. También dijo que promoverá una soberanía alimentaria y una nueva economía que ponga en el centro la producción y no la extracción, donde se generan nuevas relaciones sociales de producción y nuevas relaciones con la naturaleza. También restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde el 2019. En la ceremonia hubo simbolismos. El principal fue la presencia de la espada de Simón Bolívar, la espada del pueblo, que Petro mandó a traer para luego pronunciar su discurso. Francia Márquez, la primera vicepresidenta
afrodescendiente colombiana, juró su cargo también ante sus ancestros y ancestras, y hasta que la dignidad se haga costumbre. En la ceremonia estuvieron presentes los mandatarios Gabriel Boric, Xiomara Castro y Alberto Fernández. De parte de México, estuvo Beatriz Gutiérrez Mouyer. Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa del 8 de agosto que Petro va a tener una oposición muy activa, fuerte, pero él es un hombre con convicciones, tiene experiencia política y sabe bien cuál es la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras. La fórmula es atender al pueblo con preferencia y a los pobres por humanismo y también porque con esa base social se defiende al gobierno transformador. Muchas felicidades a Colombia por su primer gobierno de izquierda. ¡Viva la patria grande! Bueno, pues este es el boletín informativo de esta semana, muy interesante, sobre todo este tema. Pero pues también me gustaría saber ustedes, bueno, primero felicitar al pueblo colombiano por este triunfo, que es un primer paso para poder establecer pues las políticas para solucionar las diferentes problemáticas que mencionó el presidente Gustavo Petro. Ahora a mí me gustaría entrar en discusión cómo perciben las problemáticas que él menciona. ¿Quién gusta iniciar? Bueno, gracias primero que todo a Renace por la invitación, pues estos espacios siempre nos llenan de alegría y de contento, ¿no? Es un momento muy emotivo para Colombia, una ganancia histórica para muchos y para muchas. Fue una jornada electoral que además fue pacífica, que sin mayores contratiempos, que el pueblo colombiano fue a ejercer su derecho al voto de manera pacífica y como apostándole todavía a la democracia con todo y lo que se ha vivido en el país, ¿no? Recordar que el pacto histórico, como fue llamada esta coalición en la que además de Petro se integraron otros grupos, la Colombia Humana, pero también estaba Francia con Soy Porque Somos y un crisol de organizaciones y grupos que trabajaron y que además pues también estarán en la jugada y frente a todos los procesos que vienen, ¿no? Soy Porque Somos especialmente es el grupo que se formó alrededor de Francia, también de una naturaleza distinta y de diversas perspectivas, pero que tiene mucho valor porque convoca a comunidades afrodescendientes y a esta lucha por la defensa del territorio y por la defensa de las comunidades ancestrales que han vivido en Colombia y que tienen, digamos, maneras de entender la tierra y las relaciones sociales distintas que se vieron como ella lo dice, a veces obligadas a entrar a esto de la política electoral porque no eran reconocidas, ¿no? Como ella menciona, los nadies y las nadies que no existían para un país de élite y de grupos económicos. Entonces, pues frente a esto, pues yo quisiera como decir que sí, que se ganaron las elecciones y que hay que ganarse el poder, ¿no? El poder en Colombia también lo tienen las élites y grupos económicos. El poder también lo estaban ganando las juventudes, los feminismos, los afrodescendientes, las comunidades indígenas que venían trabajando y que venían, pues el paro nacional del año pasado fue una clara puesta en valor de todas estas luchas frente a un gobierno mezquino que estaba ahogando a las personas en pandemia, ¿no? Creo que mucho de esto también apoyó un poco, tuvo que ver con esta victoria del pacto histórico que si bien pues uno la esperaba de corazón, estaba difícil en otro contexto, ¿no? Sin haber
sin haber sido este contexto con el poder de Francia, convocando a los movimientos LGTBQ+, a los feminismos, a los afrodescendientes, que también fueron como elementos importantes en estas nuevas elecciones. Entonces, bueno, pues yo específicamente para este momento diré que celebro mucho, creo que llegan al gobierno personas decentes, senadores que avalados por su trabajo, salvo un par de controversias por ahí que han habido, están personas que están avaladas por su trayectoria, ¿no? Creo que ahí pues hay una Colombia que está escéptica, hay los enojados, habrán los opositores, pero de todas formas esto es una reivindicación no solo de Gustavo Petro, sino de muchas personas que han dado la vida y que han muerto en Colombia por hacer querer un mejor país, ¿no? Es una reivindicación a quienes le apostaron a la paz, a las víctimas del conflicto armado, a la UP que fue exterminada, al M-19 que fue exterminado, al Partido Comunista, tantas luchas de antaño que yo siento que llegan como que sienten en Petro un cierre o un techo, una llegada de una lucha social que empezó en los años 70, ¿no? Y con Francia, pues Francia es una mujer brillante, es una como innovadora en muchos temas. Creo que más allá del quehacer político que está iniciando en esto, ella recoge la lucha desde las comunidades, donde afrontó la minería ilegal, ella recoge saberes ancestrales, ella no va sola, ella va con su grupo de hermanas y mujeres de su comunidad. Entonces creo que también este refresco que le da Francia, que si bien pues la figura de vicepresidenta, pues en muchos casos decían que era una figura con poco valor político, ella no tiene poco valor político, ¿no? Además que ella pidió tener un ministerio de la igualdad donde va a trabajar temas feministas. Creo que es una mujer que ya se ha visto que está haciendo ya trabajo político internacional, que tiene mucho respaldo por su labor por defensa de la tierra y los territorios. Entonces, son como garantías, creo yo, o como pesos éticos que va a tener el gobierno de Petro, que por lo menos en todo lo que trae en su campaña, que obviamente sabemos que de la campaña a cuando toman posesión pues hay cambios y hay conciliaciones, creo que sí son fuerzas importantes. Entonces, voy a dejarlo por aquí para que, nada, para no hacerlo aburrido, que todos comentemos. Muchas gracias, Yari. Daniel, ¿tú qué nos puedes mencionar? ¿Cómo percibes la problemática que menciona? Yo quisiera aprovechar la oportunidad. Gracias por la invitación, por brindarnos este espacio tan importante que tiene que ver con la publicidad de la verdad, de la justicia, de la paz, de la vida, que se necesita mucho en estos tiempos de las imágenes, el homo bidding. Yo quisiera, yo hice una poesía justamente con esto de la victoria de Petro, que se consumó el 19 de junio de este año, después de más de 200 años de resistiendo el pueblo colombiano, con el peso de la insensibilidad de una oligarquía que se ha repartido los privilegios y le ha dejado menos que migajas al pueblo colombiano en estos 200 años. Yo voy a leer esta primera parte y después voy a comentar en qué condiciones llega Petro a ser presidente en Colombia y cuáles son los retos que enfrenta y que definitivamente va a necesitar
de la unidad, de la coherencia y de la decisión de todas las colombianas y los colombianos. Voy a leerles esta primera parte. La poesía yo la llamé así. Primero escribí y digo, bueno, ¿y cómo le pongo el nombre? Como decía García Márquez, lo que uno escribe, lo último que se le pone es el nombre de las cosas. Porque él dice en la primera página de su 100 años de soledad, que en el inicio de las cosas no tienen nombre, ¿sí? Entonces, yo me acordé de esa frase que García Márquez lo que hace es una adecuada reinterpretación del Génesis, ¿sí? Al principio todo era un desorden, dice el Génesis, y nada tenía nombre. Y después, bueno, con la experiencia humana se le va poniendo el nombre. Bueno, dice esta primera parte, dice, esa primavera con sus números de esperanza, anunciando en poesía sensible, yo le cambié la palabra sensible por profético, del ayer y el hoy, cierto, el 06 traducido en el 19 de victoria. Después de 200 años o un poco más de espera, el 2022 llega con la noticia de las buenas nuevas, anunciando el año venturoso de paz, nutricia de vida. 4 son los meses, y agosto, amor y alegría, recordando con la memoria el 20 con su 07. Eso fue lo que yo traté de hilvanar en este año que tiene un primer momento, unas elecciones legislativas, y en esas elecciones legislativas encontramos a un país aparentemente muy fragmentado, muy balcanizado en el ámbito electoral. Hay un cambio, y es que la fuerza más autoritaria, pudiéramos decirlo así, inclusive fascista, representada en el gobierno que ya sale de la Casa de Nariño, como fue el Centro Democrático representado en el gobierno de Iván Duque. Este año, bueno, ya la compañera Yarima hizo una buena síntesis de este proceso, que yo digo que está articulado al acuerdo de paz que firmó la FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el gobierno de Santos. Ese periodo duró aproximadamente más de 5 años en forcejeo, en negociación, en conversaciones, en momentos en que unos se levantaban, otros pedían pausas. Es decir, una negociación de un conflicto que ha costado mucho y que la Comisión de la Verdad dice que son 800,000 muertos. Yo digo que son más, pero bueno, esa es la información, porque las estadísticas en Colombia son como en cualquier otro país. Cuando se trata de estos datos, de estas cifras, generalmente hay un asunto en estadística, que aparece un dato mínimo, y con ese dato mínimo sobre una determinada problemática implica un sesgo a negar lo que es decir, a negar lo que es la verdad. Y cuando se está negando lo que es la verdad, vienen los asuntos más complicados de una sociedad. Y el otro extremo es el dato exagerado. Es decir, si tenemos un dato mínimo, nos alejamos de la verdad.
y si tenemos un dato exagerado, también nos alejamos de la verdad. Entonces, justamente lo que hay que tratar es que la información sea lo más verídico, lo más que esté asistida de certidumbre. Y aquí en Colombia, yo creo que esa ha sido la problemática con la cual hemos venido los colombianos observando, que a veces se niega qué es lo que pasó realmente con ese fenómeno llamado por la violencia, y que lo analizan tres colombianos de alta estima en el ámbito intelectual, y que dos de ellos hicieron vida aquí en México. Estuvieron aquí en México, echaron raíces e hicieron aportaciones importantes en el campo de la sociología, fundamentalmente. Y estamos hablando de Germán Guzmán. Germán Guzmán nació en el Tolima en el 1912, falleció aquí en México en el 1988. Fue profesor de tiempo completo del Colegio de Posgraduados en el área de sociología rural. Hizo grandes aportaciones Germán Guzmán. Germán Guzmán fue obispo de la Iglesia Católica del Tolima, de la Iglesia Católica, pero su vida se estuvo vinculada en el Tolima, su tierra natal. Aquí hay un dato importante. Germán Guzmán hace como especie de una geografía de la violencia, y hizo trabajo de campo con un archivo de 20,000 entrevistas, imagínense. Estamos hablando de a mediados de los 50 del año pasado. La aportación de Germán se publica en 2 tomos. El primer tomo de La violencia en Colombia, así se llama la obra, se publicó en el 1962. 1962 es presidido por el nivel de violencia más brutal que hayan experimentado los colombianos, porque eso tuvo que ver con un punto de inflexión doloroso para el pueblo colombiano, y que implicó el asesinato y el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser el presidente de Colombia en el 1950. Y si eso no hubiera sucedido, los hubieras no existen, de pronto el país fuera otro, de pronto el país tuviera otras condiciones que le toca justamente hacerla el actual gobierno, y que estamos todos que eso suceda, es decir, un conjunto de transformaciones que impliquen un bienestar para los colombianos, que se categoriza como el buen vivir con justicia social, y que la compañera Francia Márquez llama vivir sabroso, y le han agregado un complemento: y dejar que los otros vivan también sabroso. ¿Sí? El vivir sabroso, dice Francia Márquez cuando expone esta frase: vivir sin miedo, sin temor, sin el acecho de que me van a corretear, como decimos allá en Colombia. Es decir, el vivir sabroso implica que las personas tengan lo fundamental para disfrutar la vida. Eso fundamental para disfrutar la vida, que Petro la sintetiza en que Colombia es la potencia mundial de la vida. Imagínense ese simbolismo, esa frase de Petro, cuando se le niega la vida a 800,000 colombianos muertos violentamente por la acción de un Estado con los distintos gobiernos, que le ha quitado el derecho a la vida a ese número tan grande
de colombianos victimizados por un régimen que, como dice el mismo Petro, niega la esencia de la vida. Pero también hay otros datos dentro de esta estadística que no quisiéramos que fuera así, pero la realidad es eso. Más de 7 millones de colombianos desplazados forzosamente, lo que implica un desplazamiento es algo muy doloroso. Todos los que hemos vivido, hemos estado cerca de un destierro, porque la persona deja todo. Y decía un campesino en la fase de la violencia en Colombia que unos iban asesinando, saqueando, robando, otros iban comprando y otros iban dándole legalidad a ese acto de injusticia. ¿Sí? Eso es lo que dice una frase que dice un campesino por allá en la década de los 50 en Colombia con el fenómeno de la violencia. Fíjense lo que cuesta crear algo tan importante como es la construcción de la paz, la construcción de la esperanza, que tiene que estar sustentado en la verdad. Petro nace en el 1900, si no me equivoco, en marzo de 19 de 1960 en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, que queda en el Caribe, norte del país. Y se integra el M-19, yo me imagino, como todos los colombianos que venimos de esa época, ¿sí? De los 60, nuestras militancias, nuestros compromisos, se daba en una época de adolescencia, cuando estábamos estudiando el bachillerato. Y Petro comienza a militar en el M-19 a finales de los 80, siendo un joven de 18, 19 años. Y es apresado y es torturado a mediados de los 50 después de una arremetida contra el M-19. El M-19 entra en un proceso de negociación a finales de los 80 durante el gobierno de Barco, iniciándose el gobierno de César Gaviria, y ahí se hace un hecho político y social muy importante. La Constitución de Colombia es un adefesio jurídico, digamos. Es decir, la Constitución de Colombia tenía, con algunas reformas, por supuesto, algunos parches, tenía en el 1991, que es la Constitución que se rige a partir de una constituyente que fue iniciativa del acuerdo de paz del M-19 con el gobierno de César Gaviria, y esa Constitución de 1991, donde hubo un proceso interesante de la lucha de los colombianos por el anhelo de la paz, por el anhelo de la vida, por el anhelo de la verdad, de la justicia, etcétera. Esa Constitución reemplazó a la adefesio constitucional que era un concordato entre la Iglesia. Así es, muy interesante lo que nos acaba de mencionar nuestro compañero Daniel, ya que nos acaban también junto con Yari, nos amplían este panorama. Yari acaba de mencionar, también mencionó algo muy importante, ¿verdad? Acerca de cómo favorecerá esta situación para las mujeres con este nuevo gobierno de izquierda, tomando en cuenta que la vicepresidenta es una conocida feminista y luchadora de los derechos. Y bueno, pues también para finalizar este boletín, a mí me gustaría saber también, de acuerdo a este boletín, hay un mensaje de Andrés Manuel donde menciona que tendrá una posición muy activa
cuál debe de ser el papel, ahora cuál podría ser el papel para unificarse y para ser parte de esta transformación, Yari. Bueno, el discurso con el que partió Roy Barreras y el discurso con que tomó posesión Petro, el significado latinoamericanista fundamental de la espada de Bolívar es una invitación a América Latina a trabajar en conjunto, ¿no? Uno de los grandes temas que se mencionó en la toma presidencial fue el de las vacunas y cómo América Latina no estuvo organizada y lista para trabajar en conjunto frente a un tema que hubiéramos podido negociar y atender como comunidad latinoamericana, ¿no? Otro de los grandes temas que ya se dio es que se están empezando a restablecer las relaciones económicas con Estados Unidos, con Venezuela, que eso además ha sido una trampa política que llevan ahí atorados a los dos comunidades de ambos lados de la frontera hace muchos años y que económicamente a ninguno de los dos nos conviene, ¿no? Entonces, claro que hay una gran apertura frente a estos temas. Petro dice, fue alcalde de Bogotá y dice que esta es una segunda oportunidad, él mismo lo mencionó, y creo que Petro no es el mismo y Colombia no es la misma, ¿no? Yo estoy segura que entre todas las mujeres que le han dado lecciones de feminismo a Petro, una de ellas es Francia, ¿no? Él también dice que su hija. Creo que Francia voló en los aprendizajes que todas hemos tenido frente al feminismo y creo que a Petro le costó va como un poco atrasado, pero va aprendiendo y francamente se ha visto, ¿no? Ahora en el discurso también dijo, vamos a gobernar con y para las mujeres de Colombia. Entonces sí, hay muchos avances. Creo que de todas formas Colombia, hay un discurso también conciliador con el que abren, que invita a dejar atrás diferencias ideológicas, a trabajar en lo que se une, dice que es un gobierno que no va a ser para la izquierda o la derecha, sino para la vida, ¿no? Eso es fundamental, la presencia de María José Pizarro, que fue quien le dio la banda presidencial, pues es también una cosa cargada de simbolismo para la lucha social, para las mujeres. Creo que muchas personas nos vemos representados en la escena o esta atmósfera que se montó, ¿no? Lo de la espada de Bolívar además fue simpaticísimo porque resulta que el duque le había dicho que sí, que sin problema, y 2 días antes, por orgullos políticos de esto de aquí mando yo, no se las quería prestar, ¿no? Y entonces dijo que no, que porque no estaba asegurada, que porque necesitaba un permiso, que todo el mundo corriendo para lograrlo fácilmente. La Quinta de Bolívar a la Plaza de Bolívar está muy cerca y tuvo que interrumpirse el orden del día porque cuando Petro iba, se supone que por el orden de la sesión Petro asumía y enseguida iba a asumir Francia. Y Francia ya había levantado la mano para empezar la ceremonia y Petro decidió dar su primera orden de traer la espada de Bolívar como primera orden como presidente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas. Creo que también es verdad que se enfrentan también a un país desfalcado, porque eso lo dejaron en la olla, con profundas diferencias fomentadas por mezquindades, por la ignorancia de élites que han borrado la memoria histórica, que han limitado posibilidades educativas. Creo que pues sí esperamos un gobierno que permita y fomente el diálogo, no solo a nivel Latinoamérica, sino interno, ¿no? Que permita la crítica, que por primera vez los luchadores sociales no se sientan amenazados, no sean desaparecidos. Creo que esto requiere mucho trabajo de todas y todos. Creo que a Petro pues lo conocemos con sus errores, con su lucha y con toda su historia, y de Francia estamos esperando que todo esto que ella nos trae, estas riquezas culturales que en las ciudades hemos perdido, porque no es que no tengamos, sino que nos desconectamos del campo y de estas raíces, nos las recuerde, ¿no? Porque además ellos también en este discurso hay varios temas que claves ya los dijeron. Se va trabajar para que no haya servicio militar obligatorio, se va a hacer reformas al sistema militar. Entonces, una deuda que tiene el Estado con los jóvenes que han estado matando cada que hay protestas. El ESMAD es una aberración. Entonces, creo que hay muchos panoramas posibles. También a mí me entusiasma mucho, por supuesto, que toda la lucha ecológica y todo el trabajo de Francia por el medio ambiente, y creo que también esa es una bandera
que ni Petro ni muchos en el gobierno están dispuestos a negociar. Entonces, seguro que habrá negociadas y hay que ver cuál, y algunas no nos va a gustar, pero debe haber unas que yo sí aspiro que se mantengan, como el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? De todas formas, nosotras ya no queremos volver a un gobierno donde se ponga en duda nuestro derecho a decidir, ¿no? O todas las violencias específicas, o negar el conflicto armado, como lo hacía. Entonces creo que son muchos retos, pero que pues es un buen momento. Creo que yo lo veo como un gobierno que, si bien no va a lograr toda esta agenda, pero sí le apuesta a la educación para todos, popular, gratuita, sí le apuesta a la salud, sí le apuesta a un salario básico mínimo. Entonces, va a ser un gobierno que no lo va a lograr, pero para mí es como, para muchos representa una llegada de muchas luchas históricas que, como bien lo mencionó Daniel, empezaron hace mucho tiempo, pero también creo que para los más jóvenes es el inicio de cambios pequeños que, si bien no va a cambiar todo lo que todos y todas esperamos, va a empezar, ¿no? Y yo, como decía, yo a Francia la veo, por ejemplo, sacándola del estadio frente a este panorama, porque además ella no juega en la misma cancha, ella dice que este es un jueguito, pero ella sabe jugar muchas cosas, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pues mil gracias. Sé que estamos cortos de tiempo, entonces no me quiero extender. No, muchas gracias. No cabe duda, pues, que es un tema muy importante y sobre todo muy interesante para debatir y muy extenso. Yo quiero agradecer a todas las y les compañeros, que el día de hoy nos acompañaron aquí. Posteriormente daremos lectura a sus comentarios y también, sobre todo la participación. También agradecerles a ustedes, compañera y compañero, por su tiempo y realmente por ampliar este panorama, y sobre todo pues por brindarnos toda la información que nos acaban de dar, y también invitar a las y los compañeros a compartir este boletín. Y realmente es un material muy importante, una herramienta que podemos utilizar en nuestras círculas y en nuestros círculos de estudio. Compañeros y compañeras, las y los invito a que retomemos este tema. Y bueno, pues agradecer, Yari, Daniel, muchas gracias, realmente muchas gracias por todo lo que nos acaban, la información que nos acaban de brindar. Sabemos que es un tema muy amplio y el tiempo pues se ha terminado. Quiero agradecer a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañaron el día de hoy, y pues nos vemos la próxima semana con el siguiente boletín. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas felicidades a Colombia por su primer gobierno de izquierda. ¡Viva la patria grande! Muchas gracias, Yari, muchas gracias, Daniel. Adiós, Mariana, adiós, Daniel, abrazos.